Retomando la cinemática, vamos a trabajar en esta ocasión con el tiro vertical. Los textos y problemas están tomados del libro Física 1 de Editorial Nueva Imagen. A diferencia de los movimientos que ya habíamos visto, que eran en un plano horizontal, ahora vamos a empezar a analizar el sentido vertical. En este caso, no vamos a requerir calcular el valor de la aceleración porque esta corresponde al que ejerce la gravedad. La gravedad es una aceleración que estará en función de la altura sobre el nivel del mar a la que se encuentre el objeto que se estudia. Y es la atracción que ejerce, en este caso la Tierra, sobre un objeto determinado. Su valor es constante, aunque puede variar dependiendo de la altura sobre el nivel del mar. No es lo mismo un objeto que está colocado en la costa, en la playa, que un objeto que está sobre una montaña. El valor de la gravedad lo variaría de acuerdo con esta fórmula que se da en el sistema inglés. El valor de G está en función de esto, con la excepción de que haya una variación en la altura. Esta altura se daría en pies, y al tener este valor en pies obtenemos un valor de la gravedad de menos 32.2 y con las variaciones que nos dé la diferente altura. A pesar de que puede variar con la altura sobre el nivel del mar o con la altitud, nosotros vamos a considerar un valor constante en el sistema internacional de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado o de 32.2 en el sistema inglés. Recordando, la gravedad siempre va a ser una aceleración que nos impulsa hacia abajo, por lo tanto debe considerarse el signo correspondiente. Vectorialmente lo debemos considerar siempre hacia abajo. ¿Cómo se encuentra este valor de gravedad? Partiendo de la ley de gravitación universal, en la cual nos habla de dos objetos con cierta masa cada uno y que están a cierta distancia. Al tener un valor diferente de esta distancia, podemos variar el valor de la fuerza de atracción. En este caso, lo que sí conocemos como constante es la masa de la Tierra, el radio de la Tierra, que es lo que nos separa de ella, y el valor de la constante de gravitación universal. Partiendo de esos tres valores y considerando, como habíamos dicho, la altura con respecto al centro de la Tierra, es como podríamos calcular un valor específico para G. Pero entonces, si nosotros variamos la altura de cierta manera, la gravedad podría variar. Es decir, a medida que nos alejamos del centro de la Tierra, por ejemplo en un avión, tendríamos un valor de gravedad mucho menor. Pero tiene que ser una altura considerablemente grande como para que no pueda hacer que se disminuya su valor. Nosotros sabemos que la acción de la gravedad es atraernos hacia el centro de la Tierra, y esto nos permite mantenernos sobre la superficie independientemente de que estemos en el polo norte o en el polo sur. Otra acción que tiene la gravedad es hacer que los objetos que se sueltan desde cierta altura sean atraídos hacia abajo, y nos podemos percatar de que en tiempos iguales va recorriendo distancias cada vez más grandes, porque este objeto, que en este caso se deja caer con una velocidad cero, empieza a aumentar su velocidad con la aceleración de la gravedad. De manera similar, un objeto que se lanza hacia arriba en la superficie de la Tierra sube con un vector dirigido hacia arriba y es desacelerado por la acción de la gravedad, que es un vector que va hacia abajo. ¿Qué es lo que va a suceder? Que el objeto va a llegar a un momento que es el punto más alto, en el que se va a detener completamente. La velocidad inicial comienza a disminuir hasta que vale cero.
y paulatinamente empieza a acelerarse, pero ahora cambiando de sentido. Ahora la velocidad empezaría hacia abajo. Cuando nosotros logramos alcanzar una velocidad que se conoce como velocidad de escape, entonces podríamos escapar también a los efectos de la gravedad. En la Tierra, la velocidad de escape, que es la que utilizan los cohetes espaciales, se calcula en 40.320 kilómetros por hora. En la Luna, que es un astro mucho menor que nuestra Tierra, su velocidad de escape sería de 8.568 kilómetros por hora. Pero mientras no se alcance estas velocidades, siempre habrá un retorno a la superficie. Poco a poco nos vamos a dar cuenta de que el objeto se va elevando, pero su velocidad disminuye y después empieza a aumentar. Las fórmulas que vamos a utilizar son las mismas casi que las que se utilizan para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, con una pequeña diferencia, que ahora tenemos prácticamente un valor que ya conocemos, que es el valor de la gravedad. Ya no es necesario calcular la aceleración y por lo tanto ahora a la aceleración le vamos a llamar g y a la distancia le vamos a llamar h, quedando las fórmulas de esta manera. Los elementos que van a aparecer aquí serían velocidad final, velocidad inicial, la gravedad, que no es una variable sino una constante, la altura y el tiempo. Aquí hago algunas recomendaciones, algunos tips que pueden ayudar para que resuelvas tus problemas de una manera muy sencilla. Cuando el objeto se lanza verticalmente hacia arriba, normalmente el valor de la velocidad inicial se considera positivo, pero sabemos que la gravedad va en sentido contrario, entonces tendrá que considerarse también como negativa. Si se lanza hacia arriba, velocidad positiva, gravedad negativa. Segundo, cuando un objeto alcanza su altura máxima, significa que en ese momento su velocidad es igual a 0. Aunque no nos den este dato numérico, este análisis que acabamos de mencionar es importante porque nos permite definir en qué momento se detiene. Pero además hay algo. El tiempo que el objeto tarda en alcanzar su altura máxima, es decir, el tiempo que tarda en subir, es exactamente el mismo tiempo que tarda en bajar y alcanzar el mismo nivel desde el cual fue lanzado. Cuarta sugerencia: cuando un resultado de altura es positivo, significa que el objeto está por arriba del nivel del que se lanzó. Si este es nuestro nivel de referencia, mientras el objeto esté por arriba de él, el objeto va a tener una altura positiva. Cuando vuelva a llegar al nivel de referencia, su altura será 0. Y después de esto, si el objeto siguiera, porque es la orilla de un edificio, por ejemplo, la orilla de un puente, la altura empezará a ser negativa, cuando está por debajo del nivel del que se lanzó. Otro elemento importante se refiere a la rapidez. Recordemos que la rapidez es un valor escalar que no tiene signo, ni se considera un sentido. En la misma altura la rapidez será la misma, ya sea que suba o que baje. Es decir, en este punto las dos rapideces serán iguales. Sin embargo, la velocidad, que es un concepto vectorial, cambia porque cambia de sentido. En esta misma altura tendrá la misma rapidez que al bajar, pero como velocidad esta será positiva y esta será negativa. Es decir, después de que un objeto alcanza su altura máxima, su velocidad cambia y se convierte en una velocidad negativa. Finalmente, esto nos permite suponer que si un objeto tarda un determinado tiempo en alcanzar la altura máxima, tarda el mismo tiempo en regresar al nivel desde el que se lanzó, significa que el tiempo que permanece en el aire es el doble de lo que tarda en alcanzar la altura máxima.
Esto también es un dato importante porque en algunos problemas nos pueden decir de un objeto que se lanza y permanece un determinado tiempo en el aire. Cuando esto sucede, si dividimos entre 2, sabemos cuál es el tiempo que tarda en alcanzar su altura máxima. Y en su altura máxima sabemos que su velocidad es 0. Entonces podemos empezar a ver algunos ejemplos. Se lanza un objeto verticalmente hacia arriba con una velocidad de 45 metros sobre segundo. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza? ¿Cuánto tiempo tarda en regresar al nivel desde el que se lanzó? Si el problema llegara hasta aquí, nos daríamos cuenta que solamente tenemos un dato numérico. ¿Cuál será su velocidad y su posición cuando han transcurrido 3 segundos? ¿Y cuando han transcurrido 6.5 segundos? ¿Y a los 11 segundos? Para la solución planteemos que aunque no nos dan más datos, aparentemente más que la velocidad inicial, tenemos un dato fijo adicional, que es el valor de la gravedad. Y su valor en este caso, dado que el objeto se lanza hacia arriba, será de menos 9.81 porque está dirigido hacia abajo. Otro dato importante que mencionamos ya es que en la altura máxima su velocidad es igual a 0. Con esto completamos los 3 datos que nos hacen falta y entonces ya podemos empezar a resolver. Con nuestro formato clásico de datos, fórmula, despeje, operaciones y resultado, vemos que los datos que yo tengo son velocidad inicial 45 metros sobre segundo, una gravedad de menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado y en la altura máxima una velocidad final igual a 0. Con esta fórmula, velocidad final igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo, donde conozco todos los datos excepto el tiempo, despejamos este y nos queda el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. Entonces con esto nosotros podemos saber que el objeto permanecerá en el aire el doble de tiempo. Si tardó 4.5872 segundos en subir, lo multiplico por 2 y el tiempo que permanece en el aire es 9.1744. Veamos cómo esto nos afecta, porque tenemos un inciso C en el que nos dicen que calculemos cuál es su posición y su velocidad a los 3 segundos. Y nos vamos a dar cuenta que a los 3 segundos el objeto está subiendo todavía. Bueno, ¿cuál es la altura máxima que alcanza? Ya sabiendo el tiempo que tarda en alcanzarla, utilizamos esta fórmula donde conocemos todos los datos y sustituimos. Nos da una altura máxima de 103.211. Recuerden que el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima es 4.58 segundos. Ahora solo vamos a olvidarnos de que la velocidad final es 0 porque eso solamente es una circunstancia particular y vamos a considerar el tercer dato que nos dan. Mantenemos como datos constantes la velocidad inicial y la gravedad. Ahora varía el tiempo. Si el tiempo es igual a 3 segundos, sabemos de antemano que el objeto va subiendo. No ha alcanzado su altura máxima, que era de 103. Entonces, la velocidad debe darnos positiva y la altura también debe darnos positiva. Lo encontramos directamente sin necesidad de hacer un despeje con estos datos que tenemos aquí. Y entonces sabemos que la velocidad final también es un valor positivo porque aún no alcanza la altura máxima. Sabemos que el objeto está subiendo porque el resultado nos dio positivo. La altura que alcanza es de 90.85 metros, que es menor que la altura máxima de 103. ¿Qué sucede si el tiempo ahora es de 6.5 segundos? El objeto alcanzaba su altura máxima en 4.5 segundos, significa que 6.5 segundos el objeto ya va bajando, pero no ha alcanzado nuevamente el nivel desde el que se lanzó, porque esto se vuelve a alcanzar aproximadamente a los 9 segundos. Entonces aquí sabemos de antemano
que el objeto va hacia abajo, se dirige hacia abajo, por lo tanto su velocidad será negativa, pero aún está por arriba del nivel del que se lanzó y entonces su altura seguirá siendo positiva. Usando las mismas fórmulas, vemos que la velocidad nos dio negativa de menos 18.765 y entonces el objeto es, el signo, nos indica que el objeto va bajando. La altura, como ya sabíamos, tiene que ser menor a la altura máxima, porque aún está por arriba del nivel. La tercera pregunta es, ¿qué sucede a los 11 segundos? Y en este caso, podríamos nosotros saber que el objeto a los 11 segundos va descendiendo, pero ya sobrepasó el nivel desde el cual fue lanzado. Entonces, la altura necesariamente tendrá que darnos un valor negativo. Aquí está. La velocidad es mayor que la velocidad inicial, la rapidez es mayor que la rapidez inicial, porque ya sobrepasó el nivel, ya tiene una mayor rapidez. Y en segundo lugar, como ya sobrepasó el nivel que lo había alcanzado aproximadamente a los 9 segundos, está por debajo de él y ya tiene una altura negativa de menos 98 metros. Veamos este segundo ejemplo en el que nos hablan de un objeto que se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 22 metros sobre segundo desde lo alto de un puente, desde la orilla de un puente que está 12 metros por arriba, 12 metros, que tiene un río que está 12 metros abajo. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza sobre el nivel del agua? ¿Cuánto tiempo tarda en tocar la superficie de esta? ¿Y cuál es su velocidad cuando toca el agua? La solución, bueno, ya vimos las consideraciones que teníamos. El puente tiene una determinada altura y el objeto se va a lanzar desde arriba. Entonces, la altura con respecto al nivel desde el cual se lanzó necesariamente va a ser negativa porque lo estamos lanzando por abajo. Entonces, este dato va a ser importante. Nuestra altura inicial o nuestra altura final, la distancia que recorrerá será de menos 12 metros. Pero la velocidad inicial sí es hacia arriba, por lo tanto será positiva. Aquí tenemos una velocidad de 22 positiva, una gravedad negativa y una velocidad final igual a 0 para saber en qué momento alcanza la altura máxima. Aquí está, 2.24 segundos. No me está diciendo que el objeto, no me lo estaba pidiendo, pero como me piden cuál es la altura máxima, yo necesito saber cuánto tiempo tarda en alcanzarla. Recuerden que el tiempo nunca debe dar negativo. Encuentro primero el tiempo y con ese puedo calcular la altura sin necesidad de un despeje. Y me da una altura de 24.66 metros con respecto al puente. Si yo quisiera saber cuál es la altura con respecto al agua, simplemente le agrego 12 metros. No estoy utilizando ahorita aún el signo negativo para los 12, simplemente es por sentido común. Pero para encontrar el tiempo que tarda en alcanzar el agua, necesito utilizar el valor negativo de la altura y la fórmula que vamos a utilizar necesariamente es la tercera fórmula, donde el tiempo aparece al cuadrado. Esto significa que yo voy a resolver esta ecuación que obtuve de la sustitución con dos valores, uno positivo y uno negativo. El valor negativo no me sirve, solo voy a tomar el tiempo positivo, porque el movimiento empezó a partir del segundo 0. Una vez que determino cuál es el tiempo de 4.97 segundos, lo sustituyo en la segunda fórmula, considerando la velocidad inicial positiva, la aceleración de la gravedad negativa, y encontramos que el objeto alcanza el agua con una velocidad de menos 26.85 metros sobre segundo, negativa porque va hacia abajo.
Ahora tenemos algunos ejercicios que en el libro están en las páginas 79, 80 y 81. Es importante que en los problemas, si es necesario, elaboremos un esquema como el del puente que nos permita comprender con mayor facilidad qué es lo que está sucediendo. Se trata de 6 problemas y que tienen una forma de solución muy parecida. Es todo. Gracias por tu atención. Nos vemos en el próximo video. Espero tus comentarios.